Imagina que eres detective. Llevas más de 2 décadas investigando crímenes. Has visto de todo y aún así, cuando entras a esa casa en Sacramento, en enero de 1978, algo en ti se quiebra para siempre. Eso fue lo que le pasó a varios agentes de la Policía de California al enfrentarse a los crímenes de Richard Trenton Chase. Un investigador con 28 años de carrera declaró que aquellas escenas eran los asesinatos más grotescos que había visto en toda su vida profesional. Hoy vamos a hablar de él, del hombre que mató a 6 personas en menos de un mes, del hombre que bebía sangre humana para no morir, del hombre al que sus propios compañeros de internado psiquiátrico llamaban Drácula. Bienvenidos al caso del vampiro de Sacramento. Richard Trenton Chase nació el 23 de mayo de 1950 en Sacramento, California, en el seno de una familia de clase media y de fe presbiteriana. Desde afuera, una vida normal. Por dentro, un hogar marcado por los gritos, las peleas constantes entre sus padres y los golpes frecuentes del padre. Desde muy pequeño, Chase presentó lo que los criminólogos llaman la tríada de McDonald: crueldad con animales, tendencia a provocar incendios y enuresis nocturna persistente más allá de la edad esperada. Estos 3 factores combinados suelen ser señal de un desarrollo emocional gravemente comprometido. A los 10 años ya torturaba y mataba gatos. En la adolescencia era un estudiante mediocre, solitario y adicto a las drogas y el alcohol. A los 21 años se fue de casa para vivir con amigos, pero su comportamiento era tan errático: pasearse desnudo, consumir LSD sin parar, clavar tablas en la puerta de su habitación porque creía que una organización criminal quería matarlo, que sus compañeros terminaron abandonándolo uno a uno. La soledad hizo todo mucho peor. En algún punto de su juventud, la mente de Chase empezó a desintegrarse de manera irreversible. Sus delirios eran concretos y obsesivos. Creía que sus órganos se movían dentro de su cuerpo, que su corazón se encogía por falta de sangre, que alguien le robaba su sangre mientras dormía. En una época llegó a creer que era la reencarnación de un miembro de la banda del famoso forajido Jesse James. Dormía con naranjas alrededor de su cabeza, convencido de que la vitamina C se filtraba directamente a su cerebro. En 1975, Chase fue hospitalizado de urgencia después de inyectarse sangre de conejo directamente en las venas. El envenenamiento fue grave. Durante su internamiento en clínicas psiquiátricas, el personal del hospital lo encontraba regularmente con la cara manchada de sangre y pájaros muertos cerca de su cuarto. Cuando le preguntaban, simplemente negaba cualquier responsabilidad. El diagnóstico fue claro: esquizofrenia paranoide severa. Y aún así, fue liberado. Sus padres, que habían obtenido su tutela legal, lo dejaron irse solo. Su madre creía que podría arreglárselas. Nadie lo vigiló. Nadie hizo un seguimiento real. En la primera mitad de 1977, Chase pasó de los pájaros a los animales más grandes. Mató gatos, perros, vacas, mezclaba sangre y vísceras en una licuadora con Coca-Cola y lo bebía como si fuera un batido. En mayo de ese año, mató al gato de su propia madre delante de ella y se untó la cara con la sangre del animal. Meses después, en Nevada, un sheriff lo detuvo completamente desnudo, con el cuerpo pintado con sangre de vaca. Lo interrogaron y lo soltaron. Para finales de 1977, Chase ya tenía una pistola semiautomática calibre 22 y ya había dado el paso mental que faltaba, de los animales a los humanos. El 29 de diciembre de 1977, Ambrose Griffin, un ingeniero de 51 años, ayudaba a su esposa a descargar las compras del auto frente a su casa. Un disparo desde un vehículo en movimiento lo alcanzó en el pecho. Murió en el acto. Sacramento no sabía todavía con qué estaba lidiando. El 23 de enero de 1978, Chase entró a la vivienda de Teresa Walling, de 22 años, embarazada de 3 meses. La puerta estaba sin llave. Para Chase, eso era una invitación. Tenía esa lógica fija en su mente enferma. Si la puerta está cerrada, no soy bienvenido. Si está abierta, puedo pasar.
Lo que ocurrió dentro de esa casa está entre las escenas más perturbadoras documentadas por la policía estadounidense. Chase mató a Teresa y profanó su cuerpo de formas que los investigadores tardaron horas en procesar. Usó un recipiente de yogurt que encontró en la cocina para beber su sangre. Las marcas circulares del recipiente en el suelo de madera fueron halladas cuando el esposo de Teresa llegó a casa y encontró a su mujer muerta. 4 días después, el 27 de enero, Chase entró a la casa de Evelyn Miroth. Esa tarde mató a 4 personas. Evelyn, de 38 años, su amigo Danny Meredith, el sobrino Jason García, de 6 años, y un bebé de 22 meses llamado David Ferreira. El bebé no estaba en la escena. Las autoridades buscaron por toda la ciudad. Su cuerpo fue encontrado el 24 de marzo, semanas después, dentro de una caja de cartón en un terreno baldío. En total, 6 vidas arrebatadas en menos de un mes. El FBI fue convocado. El agente Robert Ressler, el mismo criminólogo que acuñó el término serial killer y que más tarde escribiría el libro Whoever Fights Monsters, construyó el perfil del asesino junto a su equipo. Hombre blanco, entre 25 y 35 años, visiblemente perturbado, desorganizado, con historial psiquiátrico casi seguro. El perfil era exacto en cada punto. Las pistas que Chase dejó en la escena del crimen de Evelyn Miroth resultaron decisivas. Huellas de zapatos con sangre, impresiones digitales y el testimonio de una vecina que describió a un hombre delgado y descuidado manejando una camioneta familiar. Las placas llevaron directamente a Richard Chase. Cuando los agentes llegaron a su apartamento, Chase intentó huir por la salida trasera cargando una caja manchada de sangre. Fue detenido en el acto. El interior de su apartamento era indescriptible. Cubiertos, platos, vasos, todo manchado de sangre. La heladera contenía restos humanos. Se hallaron cuadernos con planes para más de 40 asesinatos adicionales. El juicio comenzó el 2 de enero de 1979. La defensa argumentó locura. No era un argumento descabellado. Chase era genuinamente psicótico, diagnosticado y documentado, pero el jurado concluyó que era legalmente cuerdo, capaz de entender que sus actos eran incorrectos. Durante las entrevistas psiquiátricas, Chase declaró sin pudor: «Cuando pasé frente a la casa de Teresa Wallin tenía hambre y me estaba muriendo. Mi sangre está envenenada. Era absolutamente necesario que bebiera sangre fresca». En su confesión, también afirmó que había una conspiración para matarlo en la que participaban sus padres, Frank Sinatra, Hugh Hefner, la mafia y los alemanes. El 8 de mayo de 1979, Richard Chase fue condenado a muerte por 6 cargos de asesinato en primer grado. Incluso Robert Ressler protestó. Creía que Chase debería mantenerse vivo para ser estudiado y ayudar a identificar futuros casos similares. No fue escuchado. En la prisión de San Quentin, Chase fue aislado por su propia seguridad. Otros reclusos, perturbados por la naturaleza de sus crímenes, lo presionaban activamente para que se quitara la vida. A lo largo de los meses, fue acumulando en secreto sus pastillas de antidepresivo, el Cinequan que le recetaban para su tratamiento. El 26 de diciembre de 1980, un año y medio después de su condena, fue encontrado muerto en su celda. Sobredosis. Suicidio. Tenía 30 años. El detective Ray Biondi, quien dirigió la investigación, señaló la ironía. Chase siempre temió ser envenenado, y al final lo fue, por su propia mano. El caso de Richard Chase sigue siendo estudiado por el FBI como uno de los ejemplos más claros de un asesino en serie desorganizado, guiado no por el cálculo, sino por el delirio puro. Pero hay una pregunta que el caso deja sin respuesta fácil. ¿Falló el sistema? Chase fue internado, diagnosticado, identificado como peligroso y liberado, repetidamente, por una familia que no sabía cómo manejarlo, por instituciones que no tenían la capacidad o la voluntad de mantener un caso tan complejo bajo control. Una mente gravemente enferma fue devuelta al mundo sin el apoyo que necesitaba. Y 6 personas pagaron el precio. Eso no absuelve a Richard Chase, pero sí nos obliga a hacernos una pregunta incómoda.
¿Cuántos casos así están pasando hoy, justo ahora, sin que nadie los vea venir? Si llegaste hasta aquí, deja tu like y suscríbete al canal. Cada semana un nuevo caso te está esperando.